Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de nuestro video podcast institucional. Hoy tengo el gusto de presentarles a Ana María Jiménez, quien nos acompañará en este episodio. Hola a todos, bienvenidos y recuerden que la cita es siempre los domingos a las 12 del día. Chicos, y hoy les traemos un tema muy interesante, les traigo aquí también una experta acerca del tema y es ¿qué pasa con nosotros como estudiantes universitarios cuando egresamos? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo son esos imaginarios, esas emociones? ¿Cómo nos imaginamos todas esas expectativas del trabajo perfecto? Pero voy a dejar que Ana, que ya es egresada de una carrera, nos cuente cómo es todo ese proceso. Bueno, yo creo que es importante empezar contando que pues nosotros tenemos siempre, acercándose al final de nuestra carrera, la posibilidad de escoger o de empezar nuestra vida laboral con las prácticas. Yo tuve la fortuna de terminar mis prácticas y quedarme en el puesto de trabajo pues, para el que yo apliqué. Sin embargo, empezó pandemia. Entonces, claro, fue horrible. Yo soy egresada de pandemia y para mí fue muy trágico porque, claro, era finalizar mi proceso de formación y enfrentarme también con qué va a pasar el resto de mi vida. Quiero dedicarme a esto que estoy haciendo el resto de mi vida. Y empieza uno a llenarse como de un montón de dudas y de expectativas respecto de qué quiero ser, cómo quiero hacerlo y cómo quiero hacer sentir orgullosos a mis papás. Entonces creo que es el tema de, primero vivo con mis papás, tengo como toda esa experiencia de ellos encima de mí y toda la expectativa, claro, además fui la primera profesional de mi familia y era como que, wow, ¿cómo lo cargo? ¿Cómo lo llevo? ¿De qué manera lo hago? Pero creo que es algo que uno aprende como a mitigar o a gestionar a medida que se mueve, también porque es muy particular. Uno cree que esto no es cierto hasta que no lo llaman a uno y le entregan a uno el cartón. Sí, igual me hiciste pensar en algo muy importante y es en aquellas personas como tú que se graduaron en pandemia. Yo creo que los grados son un ritual súper importante durante el pregrado y haberlo tenido que vivenciar a través de la virtualidad debió haber sido una experiencia pues muy particular. Y también lo que mencionabas acerca de las emociones, por ejemplo, yo que estoy a puertas de graduarme de mi primer pregrado, el único yo creo, aparece la ansiedad, la incertidumbre, sí. El miedo al fracaso, de pronto si escogí o quiero ejercer lo que estudié, o de pronto me voy por un arte, o por, no sé, otro interés que me genere ingresos. Bueno, y yo creo que es momento de que le vayamos dando entrada a Alejandro Bermúdez Valencia. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Ciencias Sociales. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido. Muy bien. Orgullosamente egresado en 3 ocasiones de la amada Universidad IUE, la mejor universidad del mundo. Bueno, Alejandro, cuéntanos entonces cómo fueron esos últimos 2 semestres de la universidad. ¿Cuáles eran tus preocupaciones? ¿Cuáles eran tus miedos? Cuando uno está terminando la carrera se enfrenta a una serie de ansiedades que pues, son inevitables y yo creo que el concepto es inefable porque no hay cómo describirlo entre palabras, ni mucho menos con una narrativa, pero está uno joven y están muchos riesgos de por medio porque se atraviesan muchas dinámicas y muchos son los pensamientos porque la familia está pendiente, porque se viene a buscar sueños, a dignificar y a buscar mejor calidad de vida y sobre todo pues generar experiencia profesional y laboral a un mercado que arrasa de forma agresiva y de la cual muy pocos entronizan de forma inmediata. Entonces en esos 2 últimos semestres yo creo que más fue el tema de la ansiedad y ahora que estoy en esta etapa profesional, en esta nueva etapa de vida, le digo hacia Alejandro del momento que cuál era el afán, que esperara y que le diera al día a día su normal curso, que todo tendría que ir llegando en su normal hábito. Precisamente los últimos 2 semestres deben ser los encuentros académicos de refuerzo, de colegaje, de amistad, pero sobre todo de relacionamiento, porque ya estás a portas de recibir un mundo que no es el mundo de la academia ni de la praxis universitaria, sino el mundo de la maestría de la calle, esa maestría que nos va a enseñar qué va a ser de nuestro futuro. Pero yo le diría a ese Alejandro de aquel momento de los 2 últimos semestres, que se cruzaba con actividades de liderazgo y demás, porque siempre he sido un joven inquieto, que le dé curso a las cosas y que dejara que todo siguiera en su hábito, que todo estaría bien por la disciplina y el esfuerzo que se había aplicado en los anteriores semestres.
Genial, Alejandro, y yo quisiera que nos contaras a qué te dedicas actualmente y cómo es lo que haces hoy día en comparación a lo que te imaginabas cuando ibas a egresar. Es una pregunta bastante emocionante, un poco inquietante y curiosa. Yo soy abogado, ya lo dijeron en la presentación, especializado en Derecho Administrativo y tengo una maestría en Ciencias Sociales de esta universidad que amo y digo que es la mejor universidad del mundo, que nos abrió las puertas para formarnos. Actualmente yo soy asesor de una entidad territorial, orgullosamente docente universitario de este querido claustro, investigador académico, por supuesto, y ahí andamos en un tema de escribir y de fomentarle a las ciencias sociales, que finalmente fue como nuestro campo de acción sobre liderazgo social, participación comunitaria que transforma los territorios, y sobre el tema de Estado Social de Derecho y la conformación de este frente a la socialización de derechos y la participación de sus asociados. Alejandro, cuéntanos por qué es tan difícil o por qué es tan estresante pensar en una vida futura estando a puertas de graduarnos de la universidad. Es que hablar del futuro resulta ser inquietante por donde usted pues, lo mire, en cualquiera de las perspectivas que se quiera tener o desde las reflexiones que usted quiera realizar. Es que el futuro es una mera expectativa, es un plazo A, es un mero asunto por esperar, y eso pues tiene que causarle revuelo a las personas, tiene que moverlas, sacudirlas, y porque es natural querer tener todo bajo control. Cuando uno está en la universidad, pues uno plantea que la vida profesional sea exitosa y que no tenga fallas, pero nos encontramos con el mundo real, con el mundo profesional, y nos vamos a dar cuenta que qué maravilla que uno se pueda estrellar permanentemente en la vida profesional, porque si todo fuera como lo llaman el color de rosa, no sería tan maravilloso como lo es. Sin embargo, yo creería que el futuro resulta muy difícil porque, como ya lo indiqué, nos causa ansiedad y temor, pero esa circunstancia hay que derrotarla es con valerosidad, hay que ponerse los pantalones con la correa apretada y salir a enfrentarnos, porque no hay otra. Si a mí me dicen cuál es la fórmula del éxito en la vida profesional, yo les digo simplemente tomar ciertos riesgos, porque quien no arriesga, pues no está confrontando a una espera de. Pero esos riesgos tienen que ser medidos bajo un costo-beneficio, porque uno no arriesga el todo por el todo. Entonces, la fórmula es tomar ciertos riesgos, ser valiente, pero también saber qué es lo que tanto yo voy a arriesgar y qué tanto me beneficia o no frente a esa medida que deseo tomar a futuro, porque como ya lo indiqué, es una mera expectativa. Entonces, la fórmula es un cúmulo, es un bucle entre riesgos, costos y beneficios, pero sobre todo tenerla clara, el norte claro, y decir, yo voy, en eso voy y me concentro, pero no esperar a que las cosas lleguen porque no pasa. Las cosas no llegan por encanto. Bueno, hablando de expectativas y de esos fracasos a los que tememos, yo, como te decía, pues estoy próxima a graduarme y sí enfrento muchos temores, en especial pues teniendo en cuenta que el mercado laboral es algo ahora complejo, que salimos con un pregrado que a veces sentimos que no basta, sino que debemos continuar especializándonos o estudiar algo más. No sé, Ana, qué temores tenía en ese momento cuando se graduó por primera vez y cuáles cree que puede enfrentar ahora que se gradúe esta segunda vez. Bueno, es particular porque de mis dos profesiones, es decir, el primer pregrado, comunicación social, uno sale sabiendo un montón de cosas y no sabiendo nada, porque las humanidades son amplias y uno aprende las humanidades desde esa aplicación amplia. Pasa lo mismo con el derecho. Cuando yo me gradúe, seguramente voy a hacer un océano de conocimiento gigantesco, pero con 1 centímetro de profundidad, es decir, sé poco de civil, sé un poco de penal, sé un poco de administrativo, sé un poco de laboral, pero al final tengo que buscar siempre la especialización. Entonces mi miedo cuando me gradué de la primera carrera era, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Porque claramente yo no quería hacer community para siempre. Yo me dediqué a ser community manager, claro, a trabajar con publicidad, porque es uno de los campos de acción. De hecho, creo que es de los campos de acción más amplios que tiene la comunicación. Pero yo decía, quiero hacerlo diferente. Entonces, claro, se llena uno de un montón de nervios de qué voy a hacer. Pero hay algo que decía Alejandro que es muy cierto y es, vamos a vivir la experiencia despacio, paso por paso.
Entonces entré a revisar como qué era lo que yo quería hacer el resto de mi vida y pues como que se iluminó un poco el bombillo. Ahora el miedo es encontrar un buen lugar en el que yo pueda desarrollarme profesionalmente y, por ejemplo, hacer la especialización, que seguramente será en la universidad, de especialización en Derecho Penal, y luego hacer la maestría en Hermenéutica Literaria para poderme dedicar y poderle dar como esa forma a mi proyecto de vida. Porque salimos jóvenes, sí es cierto, pero creo que si somos juiciosos con el ejercicio de nuestra profesión, nos vamos dando cuenta de que vamos encontrando como esos espaciecitos en los que podemos meternos. Ahora creo que me enfrento de manera un poco más calmada. Y bueno, Alejandro, también quisiéramos saber como cuáles eran esas expectativas, no solamente con tu grado de pregrado, cuando te graduaste de tu maestría, cuando te graduaste de tus demás ocupaciones como estudiante, ¿qué era lo que seguía? ¿Qué era lo que pensabas que querías darle continuidad? Yo creo que eso hay que verlo desde... Aquí estoy haciendo memoria básicamente y es que, a ver, cuando uno ya llega al punto en el que dice qué es lo que sigue, es cuando menos claridad hay y eso es algo apenas notable. Sin embargo, usted dice algo que me considero valioso y es que salimos muy jóvenes. Este que ven aquí salió tenía 20 años de edad cuando se graduó de abogado. Entonces es, digamos, un grado muy temprano, con una alta juventud, con un chico que quiere devorarse al mundo. Y en algún escenario público había pronunciado ya algunas palabras dentro de la actividad como líder social del territorio de donde pues tengo impacto y dije, es que ¿cómo aprende el pintor? Pintando. ¿Y cómo tiene que aprender el joven profesional? Dándole la experiencia. Y era una crítica en aquel momento a la búsqueda de experiencia profesional de 2 años por tal sueldo, por tal, pero venga, si apenas lo graduaron, ¿de dónde va a sacar la experiencia? Denle la oportunidad de explotar el talento, apórtenle conocimiento y exprímanlo positivamente, porque una persona bien exprimida, dando todo su potencial, de lo que aprendió en la universidad seguramente va a ser brillante y va a aportar en talento, en gestión humana, en capacidad, en talento, ya lo indiqué, a cualquier organización o institución en la que va a prestar su servicio. Y caso puntual fue el mío. Yo por fortuna mi primer empleo fue público y fue gracias a la ley que le permitió a muchos profesionales jóvenes sin experiencia ingresar al servicio público del nivel profesional. Esa oportunidad me ayudó a seguir escalando y, por supuesto, a hacer los ahorros para uno continuar con su posgrado, porque ya uno sabía, ya estaba en lo público, mi énfasis en la universidad fue el área pública y ya tenía, digamos, un pequeño nicho para continuar. Entonces es ahí donde ya usted entra, se acomoda y dice, ya tengo mis primeros pesitos, voy a distribuirlo para esto, pero mi norte es seguir estudiando y preparándome. La academia hace el resto. Cuando ya usted se encarrila, eso es como cuando usted engrasa la balinera, ya ella toma su rumbo, ya toma impulso y ya es la tarea del estudiante seguir en la formación. Termina uno la especialidad y quiere más, entonces ya la maestría se da la oportunidad en la universidad. En su momento recuerdo con cierto pesar que le indiqué al decano en su turno, le decía, no hay maestría, nos va a tocar irnos para otro claustro, y me dijo, te tengo la mejor de las noticias, que a la universidad le dieron todos los registros y todas las aprobaciones para continuar con el tema de maestría en ciencias sociales y pronto se va a anunciar. Le dije, el primer matriculado soy yo, porque le creo al proyecto de universidad, porque fue la casa que me educó, aquí tuve la oportunidad de mostrar mi talento, de hecho yo fui el primer puesto en promedio en la carrera y recuerdo que mi época fue del 2016-1 al 2019-2, yo fui el primero que aquí cursó 8 semestres en la carrera. Y esa oportunidad que me da la vida, yo la aproveché para hacer colegaje, relaciones y que el mundo más adelante me conociera y que ya tuviera cierto respaldo cuando la vida profesional me llamara. Eso me lo dio la universidad. Entonces yo creo que uno simplemente tiene que hacer
lo necesario y es estudiar, demostrar talento, que el mundo hace el resto. Una recomendación, decir ese fue mi estudiante, ese fue mi alumno, ese excelente profesional, y el mundo laboral hace la tarea que a uno le queda faltando. Entonces por eso indiqué al inicio de que le diría a Alejandro que dejara que el tiempo cursara y que hiciera lo que él tuviera que hacer. Alejandro, y para ir cerrando con este espacio tan especial, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, qué dicha. Sí, por contarnos tu experiencia, pero antes de que te vayas, yo sí quiero que nos cuentes a estas personas, a estos estudiantes, a mí también, cómo o qué podemos hacer para aliviar un poco esa ansiedad y esa incertidumbre que nos despierta salir a un mundo laboral lleno de nuevas experiencias para el que no nos sentimos tan preparados. A ver, es apenas comprensible ese tipo de sensaciones. Como ya lo había manifestado, esta casa le abre la puerta a este egresado para regresar al aula, ya no como alumnado, sino como profesorado, asunto del cual me lleno de honor. Y siempre inicio las clases y les digo, son 5 años de los cuales usted decide ser brillante o no, hacer su vida bien o no, ser feliz o no. Entonces me preguntan, pero ¿cuál es la clave de la felicidad? ¿Cómo se encuentra? Es muy sencillo, amar. El amor, la pasión. Si usted ama y le apasiona, esto se le hace simple. Cuando usted ama y siente verdaderamente que está en su cuento, que está en su salsa, el joven no tiene por qué preocuparse porque lo demás viene por añadidura. Entonces, en esa medida es ponerle la fórmula que yo diría, eso es una fórmula básica que yo diría, amor, pasión y disciplina es el resultado del éxito. Porque yo considero que la suerte es para otras personas, no para quienes llegamos a la universidad a formarnos. A uno le dicen, ay, pero tan suertudo. No, suertudo no. Venga, yo le cuento mis hazañas, mis noches de trasnocho, mis sacrificios, mi entrega, quizás clausurar mi vida social para entregarse a la universidad porque sueño a futuro con ser profesional, con educarme. Y usted no me diga suertudo, dígame exitoso, porque la base del éxito es la disciplina. Entonces a estos chicos que les angustia tanto su vida futura, yo les digo, como se lo dije a ese Alejandro de la época, calma, el tiempo al tiempo, pero eso sí, nunca bajar la guardia, ser muy disciplinados y poner cada día un escalón más frente al estándar de disciplina al que quiero llegar y al esfuerzo que yo quiero aplicar. Esa es la base de todo. Y pronto el éxito profesional llegará y, por supuesto, la fortuna a cada uno de ellos, sus núcleos familiares y sociales. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora, por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento, no solamente como profesional de esta universidad, sino también como ser humano en formación. Gracias por invitarme y cierro con esto. En algún momento escuché en un discurso de cierre académico cómo le deseaban a esos estudiantes, ya que no eran estudiantes, sino que hacían el tránsito a profesionales, que ojalá se estrellaran, que fracasaran. Yo creo que eso es válido. Les deseo muchos éxitos, pero también les deseo fracasos y derrotas, porque en esos momentos de crisis es donde encontramos la fórmula para otra vez engranar, buscar el éxito y las mejores decisiones para seguir adelante. Muchísimas gracias. Bueno, Isa, interesantísima la entrevista y muy pertinente el tema, sobre todo para el ambiente universitario. Pero entonces, ¿qué te parece si ahora le damos paso a nuestra sección Estudiantes en Acción? Claro que sí, y anudado al tema, fuimos y le preguntamos a los estudiantes cuáles son sus miedos y expectativas de la vida de egresado. Hoy nos acompañan Luis Miguel e Isabela. Yo creo que mis mayores miedos frente a la universidad son no cumplir mis expectativas con la carrera y tal vez no encontrar trabajo de forma rápida. Y las expectativas también van con los miedos porque la universidad me ha mostrado como unas empresas que yo he dicho, wow, yo quiero trabajar ahí cuando me gradúe. Yo creo que voy a tener una respuesta muy similar porque casi todos los universitarios le tenemos miedo a no poder ejercer nuestra carrera cuando nos graduemos. Ahora Santiago nos va a contar qué opina. Bueno, mi miedo pues cuando yo me gradúe es
no conseguir de pronto un trabajo dentro de lo que yo quiero pues ejercer, llegar de pronto a meter las patas con alguna intervención, no sentirme como preparado totalmente para ejercer, y dentro de las expectativas que yo tengo está como llegarle de pronto a cambiar la vida a alguien o dar con un buen lugar pues para ejercer pues mi carrera. Ha sido maravilloso el tema de esta semana, muy pertinente para todos, y no se les olvide que la cita la tenemos todos los domingos a las 12 del día. Muchísimas gracias a todos a quienes nos acompañan semana a semana. Los esperamos en un nuevo episodio.